Anteriormente analizamos la psicología detrás de Animal Hospital, un juego infantil pero que esconde cosas que te hacen pensar como si vos mismo estuvieras en un hospital, bajo esa presión y cómo te manejarías. Pero hay un escalón más allá. Se remonta a una época que pareciera un tiempo lleno de vampiros, una estética realista, luces que prometen mantenerte cuerdo, pero cuanto más permaneces en ese lugar, más loco te volvés. Por eso, hoy vamos a analizar a detalle la psicología detrás de Night at the Infirmary, descenso a la locura. Todo empieza normal. ¿Somos doctores en un día lluvioso? La medicina no está muy avanzada, pero estamos de más estudiados. Entramos a nuestra oficina y debemos atender la llamada del jefe, la cual despreocupado dice: ¿Qué hace mi compa el doctor recién empleado? Escuché que hoy es tu primer día en el laburo. A ver, anomalías, exorcismos, muertes violentas, boludeces. ¿Cuánto te dijeron en el...? No, deja, no importa. Digamos que algunos pacientes que estás tratando no son muy normales. Y en ese caso, tendrías que agarrar un crucifijo y haces una cosita. Un exorcismo. Pero tranca, vos vas a estar joya. Hay algunas maneras de saber si un paciente es lo que llamamos una anomalía. Primero, revisarle los latidos en el monitor cardíaco. Esa suele ser una señal piola. Si marca 0 o no sé, 10 millones, entonces por lo general es buena idea exorcizarlo. Lo mismo con la temperatura. En realidad, si no está en el rango de 37, ya sabes qué hacer. Lo último que tenés que hacer es usar la visión nocturna. Este es medio inchequeable, pero anda, es bastante obvio. Si el paciente actúa medio raro, a veces puedes ver cosas, entidades, alucinaciones. Así que no confíes en todo lo que veas. Igual, no pensés que me perdió ni nada. Buena suerte, loco. Nos vemos mañana. No, bueno. Y claro, te dejan en pelotas en un hospital con una sola habitación que parece la casa de una vieja y medio que te cagás hasta las patas. Pero la cuestión que viene el primer paciente. Este es una piba exigente, que dice que si no la atendemos nos va a dejar una estrella. Yo te voy a dejar estrellada la cara, vieja de mí. La cuestión que la llevamos a la habitación y la alzamos para recostarla en la cama. Tenemos que ir curándola por su quebradura. Le ponemos suero, le conectamos el ritmo cardíaco, le chequeamos la temperatura y cuando vemos que es normal agarramos y tipo le vamos acomodando los huesos. Después le ponemos vendas, apretamos y le dejamos un paño húmedo también. Así se recupera. Ponete a pensar un segundo como persona, no como jugador. Si sos nuevo en un trabajo y te dicen vas a estar joya, pero el lugar está poseído, yo me voy y no vuelvo más. Pero ¿qué pasa cuando somos médicos si realmente necesitamos crecer y ganar dinero? Ya sea para mantener una familia, ellos mismos, o cumplir X cosa. Esto nos pone en la piel de un doctor que debe adaptarse a las anomalías no solo del propio lugar, sino de su cabeza. También para algo existe la cordura. Acá marcamos el principio del hilo fino entre la cordura y la locura. Todo esto de controlar no solo al paciente, sino también a nuestra cabeza, me recuerda la frase: la mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Y ahora todo esto va a tener más sentido, porque como pacientes cualquiera buscaría la mejor atención posible y la más rápida combinada con efectividad. Perfecto. Pero como doctores tenemos una responsabilidad enorme de llevar a cabo lo que el paciente espera. Ahí entra el primer problema. Si vemos esto con una actitud mental correcta, puede ser hermoso pensar en dar mejor servicio a una persona, demostrando nuestras habilidades, y cuanto más exigente sea el paciente, más vamos a crecer nosotros. Pero si hay pacientes que no son pacientes, la cosa cambia muchísimo. Porque ahora no estamos viendo a una persona, estamos viendo una posible amenaza sobrenatural. Algo a lo que a lo mejor no podés arrojarle un golpe ni pegarle una patada. No, ese es el verdadero terror. Dejar pasar algo que no podemos controlar bajo ninguna circunstancia. La verdadera sensación de desprotección. Esto en Animal Hospital es distinto porque vos le pegás una piña al bicho, se va y no vuelve. Pero acá nunca sabés con qué te podés encontrar, qué espíritu te va a acechar o qué espectro se va a pegar. Ese es el verdadero terror. Tener la habilidad de curar personas, pero no tener el control de si realmente son personas. Ahora te vas a dar cuenta lo que te digo. Los pacientes te suelen decir: sos un poco diferente al de antes, haciendo alusión a que anteriormente había otro doctor, pero ¿qué le pasó? Esa es la incógnita que no se responde, pero que la mente empieza a imaginar lo que pudo haber sucedido. Para colmo, las alucinaciones empiezan a aparecer y te preguntás frecuentemente cuándo la persona es real y cuándo no. Y capaz que estás atendiendo a un paciente tranquilo y de la nada
Qué feo, amigo. Estamos solos, con un megáfono de música clásica, cuadros tétricos y susurros de voces que no sabemos si son o no reales. El evento sobrenatural puede ocurrir en cualquier momento y aún así debes darle seguridad a los pacientes. De la nada, suena el teléfono. Para un poco. Después te entra Yeleski re gaga y hay que tomarle el turno. Es Yeleski, boludo, un pan de Dios, no nos va a hacer nada. Empezamos a revisarlo y su temperatura es normal. Le ponemos suero y su corazón está bien. Pero la visión nocturna por alguna razón nos agita. Algo estamos viendo y no entendemos qué. De igual manera, creyendo que no es nada, lo operamos. Le acomodamos los huesos, le atendemos y en realidad el chabón era un poseído, amigo. Cometimos un error. La cordura nos baja 20 puntos y encima al dejar entrar a un ente ajeno al mundo terrenal, podemos tener más problemas en el futuro. Ahora viene otro chico, le tomamos el turno, lo hacemos pasar, la temperatura es buena, pero su ritmo cardíaco está en 0. ¿Eso significa que debería estar muerto? Si recordamos lo que dice el guachín del teléfono, es que todo el que tenga 0 BPM es un espíritu. Así que lo desterramos usando un crucifijo y entonces... Mamita, te caga hasta las pelotas. Así va pasando la noche, atendemos más gente, exorcizamos a otro y en una de esas se corta la luz, lo que faltaba. No podemos ver nada y necesitamos luz urgente. Arreglamos la caja térmica después de muchos intentos y la luz vuelve. Pero algo raro sigue pasando. ¿Están dentro? Lo peor de todo es que queremos curar a un paciente y comprobamos que no tenga nada raro. Y no lo tiene. Y sin embargo, nos pasa lo peor. Encima me aparece el bicho y me saca del juego, retorbe. Creo que vamos entendiendo lo que planteo. Psicológicamente, las alucinaciones no aparecen porque sí. En la vida real, las alucinaciones suelen estar asociadas a situaciones extremas. Privación del sueño, estrés intenso, ansiedad severa, consumo de sustancias o ciertos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Cuando el cerebro deja de procesar correctamente la realidad, empieza a completar vacíos con información que no existe. Es decir, nuestra propia mente deja de ser una herramienta para convertirse en un enemigo. Al principio creemos que los enemigos son los espíritus, después los pacientes poseídos, pero poco a poco el juego nos hace desconfiar de algo mucho peor, nosotros mismos. Llega un punto donde no sabes si el monstruo apareció de verdad, si el paciente era una anomalía, o si tu cabeza acababa de inventarlo. Y cuando perdés la capacidad de distinguir entre lo real y lo ficticio, todas tus decisiones se vuelven un riesgo. Ese es el verdadero terror psicológico. Como médico, tu trabajo consiste en tomar decisiones correctas, pero si ya no podés confiar en tus propios sentidos, ¿exorcizás a un paciente sano o dejás pasar una anomalía real? Por eso la barra de cordura es algo mucho más serio que una mecánica. Representa cuánto podés confiar en tu percepción, y cuando esa confianza desaparece, también desaparece la seguridad de estar haciendo lo correcto. Al final el hospital termina siendo una metáfora de la mente, porque en el momento que dejas de confiar en lo que ves, ya no necesitas un monstruo para perder, tu cabeza hace el trabajo sola. Después de curar a los últimos pacientes, salimos del hospital y arranca la noche 2. Esta vez el tipo del teléfono está más raro. Este nos dice: ¡Lo lograste! Vamos. Mirá, pibe, hay un par de cositas nuevas. La hago corta, si me entendés. Vas a ver algún tipo de anomalía nueva esta noche. Estos son medios raros, ¿viste? A esto les digo metamorfos. Pueden aparecer como tus compañeros doctores, pueden aparecer como vos, o incluso pacientes que hayan tratado antes. Date atento. Tampoco aparecen como anomalías si los revisás. Así que tenés que confiar en tu instinto en esto. Una pequeña mejora, ya sé, pero vas a estar bien. Casi me olvido. Si un paciente no tiene cara, no lo mires durante demasiado tiempo. Buenas noches.
En la noche 2 podemos seguir detectando anomalías, pero ahora el juego nos pone en una posición muchísimo más incómoda. Rechazar a alguien por su apariencia. Solo pensalo. No sabes si el paciente es sospechoso o no. No hay monitor que te lo diga, no hay una temperatura imposible, ni un ritmo cardíaco fuera de lo normal. Ahora todo depende de tu intuición. Y ahí cambia por completo la experiencia. Desde que un paciente cruza la puerta hasta que termina el tratamiento, nunca dejas de pensar: ¿y si dejé pasar a un poseído? Esa duda se queda con vos todo el tiempo. Lo curioso es que psicológicamente, cuando vivimos con una amenaza constante, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia. Empieza a analizar absolutamente todo buscando señales de peligro. Una mirada distinta, un movimiento raro, una expresión extraña, dejan de ser normales y se convierten en posibles amenazas. El problema es que esa hipervigilancia también juega en tu contra, porque cuanto más desesperadamente buscas una anomalía, más fácil es empezar a encontrar patrones donde quizás nunca los hubo. Empezás a desconfiar de cualquier paciente, incluso de los que realmente necesitan ayuda. Esta noche intenta que seas vos quien transforme a cada persona en un posible monstruo. Al final, el miedo deja de venir del hospital y empieza a venir de tu propia percepción. En otras palabras, el verdadero enemigo no es que te entre una persona poseída, es la duda constante de no saber si la tenés enfrente o si la acaba de inventar tu cabeza. Lo peor de todo es que entre el estrés, la cordura, las alucinaciones, las pruebas y la intuición, se forma algo extremadamente fuerte, una paranoia gigantesca. Ahí te pones en piloto automático. El peor estado del ser humano, un estado en el que dejas de estar presente y pasas a actuar por inercia. Ya ni siquiera pensás, solo haces. Y esa es la vida de muchos enfermeros de la vida real. Pero volvamos un momento al concepto del enfermero de esta experiencia. Esta experiencia está situada un día lluvioso en una enfermería media rara, hecha de ladrillos, que en realidad tiene más pinta de iglesia que de otra cosa. Sumado a eso, exorcizamos pacientes y los curamos. ¿Dónde estamos realmente? O la pregunta más heavy sería: ¿qué somos? Nos enfrentamos a una amenaza que ni siquiera conocemos, que ni siquiera vemos. Eso es lo peor de todo. Tenemos el control del mundo terrenal, pero el sobrenatural está completamente fuera de nosotros. Y esta es la verdadera cuestión. En la vida vivimos creyendo que todo depende de nosotros, que si estudiamos lo suficiente, que si trabajamos lo suficiente o tomamos decisiones correctas, vamos a poder controlar el resultado. Pero tarde o temprano aparece algo que parece que derriba todos esos pensamientos. Una enfermedad, un accidente o una pérdida, o simplemente una situación que se escapa por completo de nuestras manos. El protagonista de este juego sabe curar huesos, controlar hemorragias y salvar a los pacientes. Domina todo lo que pertenece al mundo físico. Sin embargo, frente a lo sobrenatural, todo este conocimiento deja de servir. Y eso da miedo porque nos recuerda una verdad incómoda. El ser humano no le teme tanto al dolor, le teme a perder el control. Cuando ya no sabemos qué es lo que puede pasar, ni confiar en nuestras propias decisiones, aparece la ansiedad. Y cuando deja de entenderlo, empieza a imaginar los posibles escenarios. Creo que este juego de noche en la enfermería no habla solamente de fantasmas, habla de lo difícil que es aceptar que, por más preparados que estemos, siempre va a existir una parte en nuestra vida que no podemos controlar. La noche 2 transcurre con muchas dudas, pero cuando nos aparecen los metamorfos, logramos darnos cuenta del error, ya que tienen nuestra misma piel. Afortunadamente no nos equivocamos, aunque en ocasiones hay incendios y debemos correr y salir del hospital. Pero victoriosos de igual manera, logramos sobrevivir la noche. De esa manera pasamos a la noche número 3 y última. Pero paréntesis, si no me equivoco, exactamente hoy que se estrenó el video salió la noche 4. Pero bueno, yo llevo produciendo este video una semana antes. Anyway, en la noche 3 se pone todo más salvaje. Una vez más entramos al hospital y atendemos el teléfono. Tercera noche, loco. Viviendo el sueño, ¿no? Algunos pacientes nuevos van a venir hoy. Algunos de estos le vas a tener que dar una dosis de medicamento. Igual te va a ir bien. Me estoy quedando sin tiempo. Y nos vuelve a dejar en pelota. Acá se complica todo. Los pacientes ahora están enfermos y hay que darles medicamentos, pero si le erramos, eso significa poner en riesgo su vida. Además, ahora se introduce la mecánica de muerte. Si no curamos al paciente en 90 segundos, se caga muriendo. Se suman 2 presiones a la lista. Somos enfermeros sacerdotes que tienen que administrar medicamentos, descubrir poseídos, metamorfos, chequear las pruebas y atender bien al paciente. Todo esto engloba el estrés más grande de un hospital real, justo como en Animal Hospital. Pero esto se siente
siente peor, porque no es una sola anomalía, son varias. Todo se ve más realista y además entra en juego un factor sobrenatural. No estamos frente a una plaga misteriosa, estamos frente a algo que, por más que intentemos entenderlo, escapa completamente de nuestra lógica. Sumale a eso la presión del tiempo, las alucinaciones, la barra de cordura, la responsabilidad de administrar el medicamento correcto y el peso de saber que un simple error puede costarle la vida a alguien. De repente ya no alcanza con ser un buen médico, ahora también tenés que ser observador, rápido, preciso y mantener la cabeza fría mientras el propio juego intenta desestabilizarte. Hay un punto en el que dejas de hacer una tarea a la vez, estás recordando medicamentos mientras revisás el ritmo cardíaco, mirás la temperatura al mismo tiempo que intentás descubrir si el paciente es un metamorfo, escuchás ruidos de fondo, aparece una alucinación, baja la cordura, el reloj sigue corriendo y aún así tenés que seguir actuando como si nada estuviera pasando. A todo esto se le conoce como sobrecarga cognitiva. Es cuando el cerebro recibe tanta información y tantas responsabilidades al mismo tiempo que empieza a perder eficiencia. No porque la persona no sepa qué hacer, sino porque simplemente superó el límite de lo que puede procesar de forma constante. De hecho, es algo que ocurre en profesiones de muchísima presión, como la medicina, los bomberos, los controladores aéreos. Cuando todo parece urgente al mismo tiempo, la mente empieza a priorizar de forma automática. A veces acierta y otras veces deja pasar justamente el detalle que más importaba. Y eso es exactamente lo que hace la tercera noche. No intenta vencerte con una mecánica difícil, intenta agotarte mentalmente. Cada paciente agrega una responsabilidad nueva y cada minuto aumenta la sensación de que si bajas la guardia por un segundo, todo se puede venir abajo. Al final los monstruos casi pasan a un segundo plano. El verdadero desafío es sostener la concentración durante tanto tiempo sin quebrarte. Porque cuando la mente está completamente sobrecargada, los errores dejan de ser una posibilidad y empiezan a ser inevitables. Y entre anomalías, medicamentos, incendios y alucinaciones, con mucho esfuerzo, pasamos la noche. Pero espera, porque quedan un montón de incógnitas. Si los eventos sobrenaturales existen, ¿hasta qué punto tenemos ilusiones y hasta qué punto esto es real? Segundo, ¿quién carajos es el loco del teléfono? Porque claramente en todas las llamadas se lava las manos para no ayudarnos. Trata las cosas como obvias y sin importancia. ¿De dónde vienen los metamorfos? Todo esto es sin dudas el misterio de la semana. Porque de verdad, al no tener respuestas, la cabeza las arma por nosotros y no siempre son las más certeras. Y acá hay algo muy fundamental para nuestra vida. Al final tenemos más preguntas que respuestas. Somos empleados que arriesgan su vida probablemente por necesidad de dinero urgente. Tratamos con eventos paranormales toda la noche. Y esto en nuestra vida nos muestra algo muy crudo. A veces es necesario hacer cosas que no nos gustan para sobrevivir. Pero el objetivo en la vida no es sobrevivir, sino vivir. Lo importante realmente es nunca quedarse conforme o con el papel de víctima de esto es así, listo. No voy a salir nunca de acá, nunca voy a poder. No, lo importante es que si vos hoy estás sobreviviendo, haz el mejor trabajo posible. Da más de lo que se te da. Jamás olvides lo importante que es aprender todo el tiempo cosas nuevas y experimentar cosas que hagan alimentar tu crecimiento. Porque a lo mejor hoy estás en un lugar malo que no te gusta. No es relevante. Lo relevante verdaderamente es que tengas ganas e intención de salir de ahí aunque tengas todo en contra. Porque si mantenés el tiempo suficiente el pensamiento de lo que querés, entonces tarde o temprano lo vas a conseguir por ley cuántica. Nos convertimos en eso que pensamos la mayor parte del tiempo. Y si te cansás de esperar, genial, no te queda otra, porque si te cansás de esperar y dejas de pensar en lo que querés, más cerca vas a estar de lo que no querés y tu vida no va a cambiar. La decisión es tuya, pero tenés que saber que gracias a este juego y a este análisis, tenés la oportunidad de ver lo que realmente te espera y no te desarrollás personalmente.